Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boizard en el podcast Más allá de la otra orilla. Y lo primero, antes de entrar en materia derecha, es espero que hayan pasado unas felices fiestas con sus familias. Ya la Navidad pasó, ya, bueno, ya hace 4 días que fue Navidad. No tuve la oportunidad de sentarme a grabar y poder compartirles un saludo navideño y la verdad es que tengo que ser sincero, no es de las cosas que tiendo a hacer. No es de las cosas que me nazca hacer, porque todos hacen lo mismo. Y la verdad es que siento que, a pesar de que sí, sí les debo un pequeño, al menos un pequeño reconocimiento por estar acá conmigo y compartir estos espacios que me regalan, no sé, es complicado. Los saludos de Navidad así como genéricos, el saludo genérico que uno manda en la oficina, manda por el grupo WhatsApp o por el chat por el que normalmente se comunican ahora ciertos grupos de trabajo. Eso de mandar un saludo navideño y buscar las palabras precisas para poder llegar a los corazones de aquellas personas que con suerte saludadas todos los días, me resulta complicado. Pero como les digo, siento una cercanía con ustedes, así que espero que hayan pasado unas excelentes Navidades, que este espíritu que tristemente viene decorado con un consumismo extremo, porque todos corriendo, comprando regalos. Bueno, también lo mencioné en el libro, esa peligrosa orilla, cuando supuestamente habían quedado de juntarse Luffy y la flaca, y esto no sucede precisamente por el tema de cómo se resuelven las fiestas de fin de año. Bueno, espero que ese espíritu cargado de consumismo no los haya consumido, valga la redundancia, que no se hayan estresado buscando esos regalos de último momento y que efectivamente hayan disfrutado estos días en que normalmente uno comparte con la familia. En mi caso fue una Navidad bastante discreta. Mi esposa tiene la particularidad de no resistir las sorpresas, así que finalmente abrimos los regalos durante la tarde. Lo simpático fue que efectivamente fue una sorpresa porque ella no esperaba que yo resolviera el tema de su regalo de la manera en que lo resolví, porque tristemente compré algo en el extranjero que no pudo llegar a tiempo y que por temas de, más bien de logística, no he podido tampoco gestionar el correcto ingreso de lo que compré. Y es un tema que ni siquiera depende de mí, sino que depende de la basura de sistema bajo la cual opera el, el envío, digamos la distribución. La empresa que está encargada de gestionar los envíos es una basura. Ya, y es una basura a nivel internacional. O sea, no es un tema que lo diga yo localmente porque me estoy viendo afectado por el tema, sino que derechamente es una basura. Así que va a tocar contactarse con el vendedor y ver qué es lo que puede hacer él. Una lástima, pero bueno, nada que hacer ahí. ¿El problema tiene solución? Sí, cuando el problema tiene solución, en realidad nunca fue un problema. Y cositas que les tengo que contar. Bueno, han pasado algunas cosas, em, digamos que en términos de regalos, ya esto lo tengo que comentar, quizá la autora no. Bueno, sí, ella lo publicó en una historia en su Instagram, así que creo que sí tengo la autorización tácita para poder compartirlo con ustedes. Bueno, por estas cosas de la vida, uno de mis amigos cercanos me compartió el contacto de una chica que escribió un libro. Y
Bueno, parte de la historia es que ella tuvo que pagar por o al menos eso le termina entendiendo, que tuvo que pagar por la publicación, que yo creo que va a ser una de las cosas que voy a terminar haciendo sí o sí. No es un tema que vaya a salir barato, estamos claros que la gestión de publicación de un libro no es un tema barato, porque hay muchas cosas involucradas, desde el diseño, la maquetación, la revisión, a pesar de que muchas de esas cosas también yo las trato de entregar resueltas. O sea, ¿cuál es el trabajo que realmente tienes que hacer respecto a la generación de este resultado final? Es un tema que trato de tenerlo resuelto porque yo ya tengo una imagen respecto a lo que quiero como resultado. Pero obviamente acá supuestamente hay equipos expertos en las materias y que se dedican a hacer el trabajo de la manera experta, bajo la que también cobran, porque no vamos a decir que es un servicio barato. Entonces esta chica, bueno, la contacté, me entregó muchos datos de editoriales que están recibiendo manuscritos, en ese periodo por lo menos, y digamos que nuestra conversación llegó hasta ahí. Y yo me dije, bueno, en algún momento le tengo que dar las gracias como corresponde, y decidí fabricarle un cuaderno. Estamos hablando de encuadernación tradicional, hojas dobladas en lo que se denomina un folio o un cuadernillo, si no me equivoco, sí, folio, cuadernillo. Son cuadernillos de 4 hojas dobladas que después van cosidas con hilo encerado y trata obviamente de ser una encuadernación bastante atractiva, al menos a la vista. Y acá lo que decidí hacer fue un cuaderno, o más bien bien digo, un cuaderno, un libro, no un libro, es derechamente un cuaderno, pero un cuaderno con encuadernación cosida, una libreta, ese, hacer la libreta, pero sin las tapas. ¿Por qué? Porque las tapas las pensé para que fueran unas tapas removibles. Entonces al final es un cuaderno que va con un forro que tiene una forma y un atractivo bastante particular. Y debo decirlo que el resultado fue bastante atractivo, a pesar que en cierto momento esto se escapaba de mi zona de confort en términos del proceso de encuadernación, porque también lo tengo que decir, la encuadernación tradicional, o más bien, si bien digo encuadernación tradicional, porque es encuadernación tradicional, no es cuadernación anillada, no es con corchete, no es la típica encuadernación que van a encontrar en una libreta en cualquier tienda o cualquier librería. Sí, esto tiene cierto trabajo, tiene cierto arte. Ya, la encuadernación es algo que me gusta hacer y con la cual he aprendido muchas cosas y termina siendo también parte de esta, entre comillas, terapia, porque, espera, tengo un tema acá que se me está colando el audio de otras cosas, pero no importa. Ya, esto quiere decir que estamos en vivo, que esta grabación no pasa por un proceso de post-edición demasiado intenso, salvo cuando me atoro o cuando tengo trastabilleos de palabras, pero no voy a estar corrigiendo esto porque se me están colando unos mensajes. Si se me cuela una llamada, ahí sí voy a tener que parar y tratar de retomar el tema. Y como les decía, la encuadernación o el proceso de construir un cuaderno, una libreta, y sobre todo con este proceso que es más bien tradicional, que exige cierta atención al detalle, cierta dedicación, cierto tiempo que uno va a estar ahí con la aguja y con el hilo,
obviamente tratando de hacer un producto que sea bonito, porque es cierto, en un principio con mi esposa pensamos en hacer de esto un negocio secundario, pero a decir verdad, si uno no le dedica tiempo a un negocio secundario o a una actividad secundaria que uno quisiera darle un alcance un poco mayor que el solo existir, entonces no va a funcionar. Y acá el resultado fue una libreta bastante bonita que, como les decía, se escapaba de mi zona de confort porque estuve haciendo algunas cosas, incorporando algunos elementos que, si bien es cierto, me resultaban familiares, no los había hecho nunca. Y sin embargo, el resultado final fue algo que resultó siendo muy, muy bonito. Y así me lo hizo saber esta chica también cuando recibió el paquete. Y dicho sea de paso, si ustedes quisieran la edición física del libro más allá de la otra orilla, también les podría hacer una encuadernación con estas mismas características o con características similares. De hecho, pasa que estoy invitado a un cumpleaños y la persona que se va a celebrar aprecia mucho todo lo que es hecho a mano. Entonces, él, que obviamente sigue la cuenta del autor, que está en conocimiento, o al menos sabe de la existencia del libro, creo que se llevaría una muy buena sorpresa o una muy linda sorpresa si recibe un, un libro de regalo o un cuaderno de regalo o cualquier cosa hecha a mano, pero es ese el tema, o sea, uno piensa, uno empieza a elaborar un poco esta cosa, o por ejemplo, ya pensemos, ¿qué fecha se acerca que puede ser significativa para algunas personas? 14 de febrero, Día del Amor, Día de los Enamorados. Yo podría estar haciendo libretas como loco preparándome para San Valentín. Y probablemente me quedaría con una buena cantidad de stock porque, como bien les dije anteriormente, si no se hace ninguna cosa por promocionar la actividad paralela bajo la cual estás tratando de armar algún tipo de negocio o recaudar algo de dinero, obviamente eh, tu alcance a ver, como, es que no es como fabricante podría ser. Ya no es la palabra adecuada, pero se entiende la idea, obviamente va a ser menor. Y lo otro que ha pasado, esto es, le estoy haciendo una suerte de resumen. Bueno, sigo escribiendo muchísimo. El otro día, de hecho, hice un, una pequeña revisión de cuántas palabras llevo escritas en términos de poemas, textos cortos, microcuentos, cuentos. Y yo creo que debo estar bordeando, en este momento debo estar bordeando las 10.000 palabras. Y eso ya me está dando material para un libro. El problema es que todavía no siento haber llegado a este punto en el que pueda decir, ¿sabes qué? Tengo material suficiente para publicar un libro. Y es un libro que va a tener este arco literario, esta pequeña historia que de alguna manera van narrando cada uno de los elementos que componen el libro. Por ejemplo, en este caso son mayoritariamente poemas, y son poemas que tienen distintos matices, distinto
mensaje o distinta forma en que fueron escritos, también por la temporalidad en que esto sucedió, porque hay poemas que se escribieron desde momentos muy intensos en términos de los sentimientos, del corazón, de lo que se sentía dentro. Hay otros que fueron escritos en un periodo en el que hubo mucha pena, mucha tristeza, y hay otros que fueron escritos ya cuando esta pena iba pasando. Y al final esto termina siendo un arco, que algunos lo definen como un arco literario, o puede ser una suerte de línea de tiempo en la vida misma. Es decir, uno tiene un problema, pensemos, ya voy a reducirlo a lo más, eh, ¿cómo decirlo? No, no es lo más crudo, sino que más bien lo más sencillo que se me ocurre en este momento. Lo más sencillo que se me ocurre es pensarlo en una relación de pareja o en una relación de pareja, bien digo. Entonces pensemos por todas las etapas que esto puede pasar. La pareja se gusta, la pareja se empieza a conocer, la pareja se enamora, inician esta relación de pareja. Pasan momentos muy lindos, muy intensos, muy cargados de sentimiento. Siguen pasando cosas, la relación empieza a flaquear, la relación se termina, hay un quiebre, y este quiebre puede ser muy doloroso, puede ser casi consensuado entre las partes, pero como sea, es un quiebre, es algo que ameritó un cierre, o podría ser incluso estos cierres que nunca pasan, que la relación se termina porque se termina, me enojé contigo, nunca terminamos, pero nunca más te hablé. También pasa. Y ahí no hay cierre, es simplemente una situación en la que se perdió, se perdió el contacto, se perdió todo. Y lo que puede haber pasado ahí es una muerte social. Pero eso ya es materia incluso literaria. O sea, uno podría escribir muchas cosas respecto a eso. Porque también, digámoslo, escribir desde el, a ver, escribir hacia el amor es muy simple. O no muy, no, no sé si muy simple, pero si uno deja que las palabras fluyan y que se conviertan en un escrito que fue hacia el amor, no es tan difícil. A veces es cosa de, y acá también voy a hacer una pequeña mención después de de cómo uno se enfrenta al tema de escribir, porque increíblemente hay más gente que quiere escribir o que está escribiendo que la que uno piensa. O sea, el hecho que ustedes estén escuchando el podcast de un escritor es simplemente porque, entre comillas, me atreví a hacerlo, pero no porque sea el único que está haciendo esto, sino que pueden haber millones de personas que están haciendo esto. O sea, una vez que uno se mete en el tema literario y uno empieza a ver el tamaño de las comunidades que están alrededor, uno se da cuenta que es gigante y todos tienen problemas que son tan grandes como los que uno piensa tener, o más bien, uno piensa que tiene. Uno no piensa en tener problemas, eso no es una aspiración que uno vaya a tener. Y, se me fue la onda.
Maravilloso. Este es el resultado de no tener un libreto al cual ceñirse, pero ya tienen la idea. ¿Sí? Si al final eh, el tema de la escritura es, da para todo un universo. Es todo un universo, uno tiene que decirlo. Le estaba hablando de qué tan fácil es escribir de ciertos temas. Y estaba hablando del amor. Hablar desde dentro del amor o escribir desde dentro del amor también es, es relativamente fácil, porque estando dentro del amor, estás lleno de sentimientos, absolutamente lleno de sentimientos. Entonces, todo tiene otros colores, todo tiene una paleta de colores diferente y te dan ganas de querer expresarlo. ¿Y qué pasa cuando se termina? El dolor también es combustible de escritura. Es ir a cortar leña que se enciende de otra manera y a veces se enciende mucho más intenso, porque a veces el dolor realmente te marca. Y finalmente, pasado un periodo de dolor, en el cual muchas veces la escritura termina siendo un elemento absolutamente terapéutico, porque uno libera cosas, uno permite que el papel sea el que recibe toda esta carga que uno está sintiendo dentro. No es ese psicólogo que te va a escuchar, digamos esos, entre comillas, amigos pagados por los cuales uno simplemente les cuenta y te van a escuchar, porque ese es su trabajo es escuchar a la gente que se acerca con algún tipo de problema y obviamente dentro de su expertise, dentro de su profesionalismo, van a tratar de darte algún tipo de solución o al menos orientarte para que salgas del hoyo en el que estás metido, porque digamos que uno no va al psicólogo por exceso de felicidad. Y después ya viene la etapa de sanación, en la cual uno, tras un periodo de dolor, algo que te marcó, algo que realmente sentiste dentro, ya lo estás enfrentando y lo estás asumiendo, porque a veces no queda otra, a veces es lo mismo que hacer sonería, es lo mismo que ir corriendo por un cerro, te tropiezas y te caes y ruedas hacia abajo. Y seguramente vas a terminar todo arañado, todo raspado, sangrando probablemente, con algunos moretones, muy adolorido, porque caerse de un cerro no es ningún chiste, y te vas a parar, y te va a costar avanzar. Y ese dolor va a estar ahí, recordándote, te caíste, te equivocaste, diste un paso en falso, y significó que te cayeras del cerro y quedaras todo herido y magullado. Pero va a pasar el tiempo y esas heridas van a sanar, pero seguramente las heridas más profundas van a dejar marcas que no se van a borrar nunca. Y con el tiempo uno aprende a vivir con esas marcas. Y aquí es donde viene otra fase de escritura que viene decorada con otros colores, una paleta totalmente distinta a las anteriores. Son otras palabras, es otra forma de expresar las cosas, es otra forma de llegar con un mensaje. A veces uno se vuelve más preciso, a veces uno se vuelve más frío, podríamos decir, pero siempre existe
una cosa inherente a todo lo que uno escribe, o al menos, sí, vamos a generalizar, si es todo lo que uno escribe, no solo lo que yo escriba, sino que todos ustedes, si en algún momento deciden y se atreven a escribir, probablemente van a escribir y van a escribir desde todos estos, todos estos colores, van a estar usando distintas paletas según cuál sea la situación que están viviendo en el momento en que están escribiendo. Si uno trata de hacer un análisis de los grandes autores, lo más probable es que el paralelo entre su obra y su vida tenga algún tipo de relación, sobre todo en la forma en que ciertos capítulos o ciertas obras se vayan desenvolviendo. A menos que seas alguien como, no sé, Stephen King, por ejemplo, que su temática es más bien identificable, por decirlo de alguna manera. Y yo supondría que él en su vida no está viviendo constantemente asesinatos, fantasmas o historias de terror como son las que escribe. Pero imagino que debe haber muchos autores y autoras. Me gusta más hablar de autores, porque uno es un autor. eh, pero bueno, esto es un tema genérico de lenguaje. La verdad es que el masculino y el femenino efectivamente existen, pero es como hablar de niños. Cuando uno habla de niños, tú puedes imaginarte niños o niñas en términos de género, pero siguen siendo niños. Un grupo de niños y niñas se les denomina niños, no son niñas con E. Ya esa es otra criminalización del lenguaje que lamentablemente no comparto y que sin embargo sé que en términos profesionales, al menos algunos psicólogos, les ha generado problemas porque los pacientes se sienten discriminados por el lenguaje que está usando el psicólogo o la psicóloga. Es un tema. El lenguaje, la criminalización del lenguaje es un tema. Pero bueno, eso es materia de otro costal. Y como les decía, el tema de escribir desde los sentimientos es una cosa que es natural y que obviamente va reflejando el cómo van evolucionando nuestros propios procesos. Entonces, por ejemplo, me pasó que escribí un poema y me dije a mí mismo como objetivo, este poema tiene que ser un poema que rompa un poco los esquemas tradicionales bajo los cuales estoy escribiendo, que normalmente una presentación de una historia, un, la historia en sí, que ya fue presentada, y un cierre de una historia, pero ese cierre normalmente es un cierre triste o un cierre oscuro. Entonces me dije, voy a escribir un poema que no tenga este cierre oscuro, sino que tenga un cierre un poco más alejado de mi línea habitual, que se volvió un tanto oscura después de algunas cosas que pasaron. Y no resultó, no hubo caso. O sea, la historia en sí empieza bastante bien y después termina con lo que mi revisora digital, ChatGPT, denomina como una calma devastadora. Es decir, termina todo con un golpe, pero es un golpe que viene desde la, la comprensión de la situación, la comprensión del cierre. No es un cierre melodramático con
manifestación de tristeza y de amargura que es intensa, sino que es simplemente eh, calmado, peligrosamente calmado. Y acá es donde también surge otro poema totalmente diferente y ajeno a un experimento que, bueno, en realidad hice dos experimentos que ya les voy a mencionar. Nace otro poema y ese nace derechamente de la oscuridad. Y es un poema tan oscuro y tan denso que, al menos lo que me pasó a mí después de la segunda y la tercera leída, es que te arrastra hacia abajo. Es un poema demasiado cargado, que no termina con esa sensación de cierre, término o algo, sino que uno termina cargadísimo con ese poema. Y así también, bueno, hay un cuento que escribí que es un cuento bastante particular en el que estaba explorando matices bastante cinematográficos, por decirlo de alguna manera, en el que también hago que el lector se meta adentro de la historia y que en algún momento ya empiece a interactuar con la historia, digamos a la par. Y ese es un cuento muy, muy particular. Y ahora les comento los experimentos que he estado haciendo. Bueno, hay varias formas de escribir. Ya una eh, es la poesía libre, digamos. Tratas de hacer algún tipo de cosa que te suene poética, ya que va alejada del contexto de la narrativa. Y por otro lado, viene, bueno, todo lo que es el elemento de rima, que también puede ser aplicado a cuando uno escribe canciones, por ejemplo. Pero además existen formas que son estructuralmente más estrictas en términos, por ejemplo, de la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Entendamos por verso, cada frase en una estrofa. Y una estrofa es un conjunto de versos. Entonces, por ejemplo, la estructura de un haiku es una forma japonesa de escribir, una forma que dentro de las particularidades que tiene es la cantidad de sílabas de cada verso. Y acá la estructura son tres versos. El primero debe tener 5 sílabas, el segundo debe tener 7 y el tercero también tiene que tener 5. Lo simpático de restringirse a esta estructura silábica es que limita la cantidad de palabras y el tipo de palabras con las cuales puedes conformar una frase y puedes desarrollar una idea. Entonces, acá el proceso es bastante simpático porque uno puede empezar a escribir y de repente te estás dando cuenta que desarrollas una idea de una forma muy minimalista porque estás restringido a la cantidad de palabras y sílabas con las que puedes expresarte. Y es un ejercicio bastante bonito. Entonces empecé a escribir haikus y debo confesarlo que se vuelve un poco adictivo porque empiezan a aparecer eh, como si fueran lemmings o hormigas saliendo de un hormiguero, no sé. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a compartir uno que
Este no tiene mucha relación con nada de lo que he escrito, pero sí con una canción que estábamos tocando con una banda, un cover. Sin embargo, no estábamos tocando el original, sino que más bien estábamos tocando un cover del cover, ya porque era la versión de Los Enanitos Verdes de la canción de Marco Antonio Solís, Tu cárcel. Entonces acá lo que hice fue convertir una parte de la canción en un haiku y se los leo. Es: amor perderás, escoger aventuras será tu cárcel. Si a esto le hacemos un análisis silábico, amor perderás. 1, 2, 3, 4, 5. Después, escoger aventuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será tu cárcel. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es estrictamente, en términos silábicos, un haiku. ¿Por qué? Porque respeta la estructura de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Y si buscan la canción y escuchan la letra, de repente les va a hacer clic y van a decir, oh, esto yo lo escuché pero en versión haiku. Bueno, ese es uno de los experimentos que estuve haciendo. Y después me topé con un post en Instagram que hablaba de un desafío que le plantearon a un poeta de escribe algo en formato décimas. Y las décimas es otro cuento porque es bastante más complejo. Y acá derechamente me lancé. De este no les voy a dar spoilers. Logré construir un poema de 2 décimas, ya un díptico, y las décimas tienen, bueno, tienen 2 particularidades. En realidad tienen varias particularidades, pero las particularidades que tienen, bueno, uno es que cada verso debe tener 8 sílabas. Después tenemos que cada décima son 10 versos. Décima, 10. Eso no es que no lo podamos deducir por el nombre. Después viene la estructura de rima de las décimas. Y acá es donde se vuelve un poco complicado porque en el fondo tenemos que pensar en, por ejemplo, cómo terminan las palabras. Y acá el gran problema es que la décima o la forma en que se separan las sílabas en este verso de 8 sílabas puede ser un poco, no voy a decir flexible, pero puede llegar a complicarse más bien, porque todo depende de cómo se lea. Entonces, es un tema. Y fuera de eso, tenemos que, por ejemplo, tiene que haber entre el verso 4 y el verso 5, tiene que haber una relación que no solo es por la rima silábica, que a ver, se cumple, no, en la primera, en los primeros 5 versos sí se cumple que el verso 4, bueno, sí, son verso 4 y verso 5 de los primeros 5 versos, pues son 10 en total. Y tienen efectivamente una rima, pero además tiene que haber
un elemento temático en el cual esos dos versos van relacionados y hacen una suerte de cierre de estos 5 versos. Entonces no es sencillo escribir una décima. Y decidí lanzarme con este experimento, tratar con la rima bruta, la rima absolutamente en bruto, en crudo, y después ya empezar a refinar este tema de la cantidad de sílabas por verso, ver que efectivamente se respete la rima que estoy esperando respetar. Pero es un ejercicio muy simpático, porque obliga a que tu cerebro opere ya no en la frecuencia normal de solo escribir las ideas de acuerdo a cómo van llegando a tu mente y cómo se van transmitiendo al lápiz, sino que te obliga también a buscar vocabulario, a articular las oraciones de otra forma, de ser consistente con la rima y pensar no solo en términos de escritura, sino que también en términos de ritmo. Entonces es un ejercicio muy simpático aventurarse en este tema de las décimas, o al menos así lo sentí yo. Y dado que tengo poesía libre, que es lo que normalmente escribo, en el que a veces incorporo elementos de rima, otras veces no, haikus. Y de hecho, escribí un cuento, o sea, un cuento, escribí un poema, digamos, manteniendo una relación temática, pero utilizando solo haikus en cada una de las estrofas, que también fue un ejercicio bastante particular, y del cual solo les voy a compartir el título, porque todavía estoy evaluando un pequeño tema y tengo que ver qué cosas sí puedo compartir y qué cosas no puedo compartir, digamos, por una decisión que tengo que tomar y que no sé cuándo la voy a tomar tampoco. Y este se llama Pasión Contenida. Y es un poco un juego de palabras, o más bien, no es juego de palabras, sino que es un juego conceptual en términos del título, porque esta contención no es solamente dada por, por la forma en que están expresadas las estrofas, sino que también viene dada por la temática del poema mismo. Entonces hay una doble contención, una contención porque cada estrofa no se puede escapar de una estructura que es bastante rígida y estricta, y también porque el tema se, se orienta hacia una pasión que es también contenida. Y de acá me queda un último experimento en el que quiero aventurarme. Podría seguir con esto, porque la verdad es que eh, eh, en términos poéticos, todas las variantes que pueden existir son son bastantes. Hay muchas variantes de rima, muchas variantes de todo. Y en lo que me quiero aventurar ahora es en los sonetos. Y los sonetos, si bien es cierto, tienen cierta similitud con, con las décimas, también tienen otras particularidades. Es un poco más largo, o sea, estamos hablando de son 14 versos. Y son versos de 11 sílabas que además tienen que cumplir con la estructura de rima que define el soneto. Y hay dos tipos de soneto. Está el soneto
al estilo Shakespeare y está el soneto al estilo italiano, que creo que es pre- Pretarcal o algo así. No, no recuerdo exactamente. Y tienen una estructura de rima que son diferentes. Y aquí es donde tengo que primero ver con cuál me quedo o con cuál experimento. Y lo segundo es tratar de escribir precisamente un soneto que se ajuste a estas restricciones, o más bien un poema que se ajuste a las restricciones estructurales y de rima del soneto. Es un desafío, estamos clarísimos que es un desafío, pero en términos creativos se vuelve muy entretenido empezar a explorar esto. Pero bueno, chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Yo me hubiera extendido aún más, pero estoy dándome cuenta que este episodio del podcast va a empezar a extenderse bastante más de lo habitual, o iba a empezar a extenderse bastante más de lo habitual. No tengo una noción inmediata de cuántos minutos habré grabado ahora, pero ha llegado el momento de despedirme, al menos por el día de hoy, y al menos por el episodio de hoy. Al paso que vamos, supongo que el próximo episodio va a caer el próximo año. Y solo me queda despedirme de ustedes. No les voy a desear un feliz año nuevo, no aún. Sí espero que esta semana que queda todavía sea una excelente semana, que no tengan demasiada carga, ni en términos laborales ni emocionales. Recuerden que todo lo que tenían pendiente lo pueden dejar para el próximo año sin ningún tipo de remordimiento. Y como ya se ha hecho habitual, los dejo invitados a suscribirse al podcast que está disponible en Spotify. Los dejo invitados también a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Boizard. Y les agradezco que me hayan regalado estos minutos de su tiempo, estos valiosos minutos de su tiempo, porque sabemos que en esta época lo más valioso que podemos entregarle a alguien es tiempo. Mucho más que atención, mucho más que cualquier cosa, porque ya estando dedicándole tiempo a alguien, es porque esta persona merece tu tiempo. Sean felices, sonríen, un abrazo a todos y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao, chao.